Bendecido día. En esta ocasión vamos a estudiar los sujetos del derecho administrativo y la organización administrativa. Al estudiar los sujetos de derecho tenemos eh, que tener presente el concepto de persona en derecho, cómo nosotros vamos a distinguir la personalidad de la persona de derecho privado con la personalidad de las personas de derecho público. Es importante que nosotros observemos esta clasificación de las personas en derecho privado. Tenemos por un lado, en derecho privado, las personas naturales, seres humanos, las personas jurídicas, desde el punto de vista fundacional, desde el punto de vista asociativo. Recordando la diferencia entre persona, personalidad y atributos de la personalidad. Por otro lado, tenemos las personas de derecho público, encontrando dentro de esta clasificación a las personas estatales y a las personas no estatales. Dentro de las personas estatales de derecho público tenemos las personas territoriales y no territoriales. Esta clasificación de las personas en derecho público nos ubican en la multiplicidad de situaciones que deben ser tomadas en cuenta para el ropaje del derecho administrativo, para observar cuál es la importancia que tiene este derecho administrativo dentro de todas las formas de personas de derecho público estatales que pertenecen al Estado. Entiéndase, territoriales, no territoriales, estaríamos hablando de estas personas estatales ubicadas dentro de la división del poder público nacional, estatal y municipal. Pero al hablar de las estatales no territoriales, nos ubicamos en esa desviación de competencia en materia de derecho público. Y hablamos de la posibilidad de tener formas jurídicas de derecho público, formas jurídicas de derecho privado, desde el punto de vista de la descentralización funcional. Personas de derecho público, estatales, no territoriales, conseguimos formas de derecho público, institutos públicos, formas de derecho privado, empresas del Estado, sociedades civiles del Estado, fundaciones del Estado. Pero la legalidad 137 va mucho más allá. Recuerden las premisas o las pinceladas del tema relacionado con los aspectos generales del derecho administrativo. Y nosotros podemos decir que el derecho administrativo no solamente va a ser aquel que me va a regular a las personas de derecho público estatales ubicadas dentro de ese aspecto territorial, administración centralizada y descentralizada del municipio, administración centralizada y descentralizada de la entidad federal, órganos de la administración centralizada y entes y formas jurídicas descentralizadas de la administración pública nacional. Estatal, 137 de la Constitución, legalidad. Pero es que la legalidad va mucho más allá de regularme en las personas de derecho público estatales. La legalidad me va a regular las personas no estatales. ¿Y como cuáles? La universidad. La universidad es una persona de derecho público no estatal.
no pertenece a la estructura del Estado. Y por el hecho de que no pertenezca a la estructura del Estado, nosotros no podemos decir que la universidad, por más que dentro de el principio constitucional y la ley preconstitucional, la ley de universidades, se establezca uno de los principios fundamentales de la universidad, como lo es la autonomía, esa premisa y principio de funcionamiento de la persona no estatal no puede estar por encima de la legalidad administrativa. Eso es un freno que se tiene en el ejercicio de las potestades, en el ejercicio de la autoridad derivada de esa autonomía universitaria. Es importante que nosotros observemos que no solamente hablamos de la universidad, pudiéramos decir personas de derecho público no estatal, colegio profesional. Es importante que nosotros nos ubiquemos en esos dos ejemplos. Pudiéramos decir, tenemos personas de derecho público estatales y no estatales. Pero la transversalidad es el 137 de la Constitución. Al hablar de las personas, de la personalidad jurídica en derecho administrativo, nosotros tenemos que tener en cuenta que una cosa es esa personalidad como la posibilidad y la personificación que tiene el Estado para poder ser demandado en justicia y ser parte en los procesos judiciales. ¿Por qué es importante esta aclaratoria? Yo tengo como ejemplo una situación jurídico-administrativa con el municipio X del estado X del país X. Tengo un problema dentro de esa persona jurídica estatal territorial, que en la división del poder estaríamos hablando de lo local, lo municipal. El municipio tiene personalidad jurídica, pero la alcaldía como administración pública centralizada tiene potestad administrativa, tiene la posibilidad de ejercer a través de la competencia actividad administrativa. A lo interno, nosotros observamos la posibilidad que dentro de la gran estructura de esas personas de derecho público tengamos un conjunto de eh, figuras jurídicas que pertenecen a la estructura organizativa que tienen la posibilidad de materializar actividad administrativa, pero que en definitiva comprometen desde el punto de vista de la persona jurídica a quien tiene la personalidad, que en este caso sería el municipio, que tiene esa personalidad y ejerce a su vez tres funciones claramente identificadas. Función ejecutiva, alcaldía, función legislativa, consejo municipal y función de control, contraloría municipal. Fíjense, la personalidad jurídica del derecho administrativo nos permite identificar los sujetos que conforman el Estado, cuyos órganos son los que expresan la voluntad del Estado, estableciendo relaciones jurídicas entre el Estado y otros sujetos, que son los administrados. Estas personas jurídicas son las que pueden ser la parte pública en los contratos.
responder por daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a los administrados. Por eso nosotros observamos en la práctica que el acto administrativo es dictado por el funcionario X del órgano X de la administración centralizada en el municipio, persona jurídica X. Y eso es importante entender que esa estructura, analizando esa persona jurídica, podemos nosotros ver una gran estructura y al mismo tiempo una microestructura organizativa. Es importante que nosotros nos ubiquemos en la teoría del órgano. Y hay que hacer una distinción entre el órgano y el ente desde el punto de vista del derecho administrativo, como esas figuras que están dentro de una gran estructura, que son las que me permiten operativizar la actividad administrativa dentro de una persona jurídica de derecho público. La entidad federal es una persona jurídica de derecho público estatal, pertenece al Estado. Nosotros observamos que esa persona jurídica, entidad federal, conformada por todos los órganos y entes que conforman la gobernación, el poder ejecutivo, estamos hablando de la persona de la entidad federal. Y fíjense, al hablar de los órganos, la teoría del órgano, que es la que nos va a permitir entender cómo nosotros podemos lograr la voluntariedad de las personas jurídicas dentro de la noción de administración pública. La teoría del órgano es la concreción en la evolución histórica. Inicialmente hablamos de la teoría del mandato, hablamos de la teoría de la representación legal y por último aterrizamos en la teoría del órgano. Fíjense, detrás del órgano no hay nada, el órgano es y se identifica con el funcionario. El vínculo del órgano con el ente es íntimo, la actividad de voluntad del órgano se imputa al ente. Entonces, es importante que nosotros hablemos del órgano porque permite ubicarnos en cómo se va a materializar la voluntad de una persona jurídica. El municipio va a tener múltiples competencias. Dentro del ejercicio de las funciones, observamos que una dependencia que tiene la condición de órgano por pertenecer a la administración centralizada va a ejercer potestades administrativas en el ejercicio de funciones públicas para dictar actividad administrativa. O en sentido contrario, podemos hablar de una vía de hecho. Y esa vía de hecho nos va a permitir a nosotros entender que se fue materializada por un órgano dentro de una persona jurídica determinada. Hablamos de los elementos. Tenemos por un lado el conjunto de cometidos y facultades, centro de competencia, y hablamos de esa vinculación entre órgano e institución. Por otro lado, nosotros observamos las personas llamadas a ejecutarlo desde el punto de vista subjetivo. Persona física, órgano individual. Fíjense, subjetivo, persona física, órgano individual, persona física. El órgano es el instrumento jurídico de actuación. Pero fíjense que la persona es la que va a representar. Fíjense, el órgano es el instrumento jurídico de actuación de las organizaciones personificadas por él, que manifiestan su voluntad. El órgano integra a la persona jurídica, pero el órgano no es la persona jurídica. Esto es importante para nosotros entrar al tema de la competencia. Recuerden la triangulación, competencia, organización y legalidad. Una triada importante en materia de derecho administrativo que consolida o erige ese soporte dentro de la construcción del derecho administrativo. Y la competencia está vinculada con las personas de derecho público y la capacidad con las personas de derecho privado.
La capacidad permite al ser humano desenvolverse en todo sentido, de acuerdo a los límites constitucionales y legales. La competencia es una zona en que el ordenamiento le fija a las personas públicas y a sus órganos. Es una zona, es una habilitación. La competencia habilita al órgano y la atribución habilita al funcionario. Es importante que nosotros tengamos claro ese concepto de competencia y su gran distinción con la capacidad. Y la competencia permite el ejercicio de ciertas actividades como parte de ese principio de legalidad cohesionada en el ordenamiento jurídico y tiene varias características. Es irrenunciable, es de ejercicio directo, no la puedo endosar, es irrenunciable, no puedo abandonarla, es improrrogable y es inderogable. Ahora, es importante que nosotros nos ubiquemos en la clasificación del órgano y la diferencia entre el órgano y el ente. Cuando nosotros hablamos del órgano, estamos haciendo referencia a una figura dentro de la estructura de la noción de administración pública que se diluye para nosotros materializar actividad administrativa y en definitiva eh, ejecutadas en representación de la persona jurídica. Pero el ente que forma parte de la desviación de competencia y de la administración descentralizada va a tener una particularidad porque tendrá o dispondrá de personalidad jurídica. Y si tenemos al ente X que realiza una actividad como parte de la administración descentralizada, ese ente X, al tener personalidad jurídica, debe responder directamente por sus acciones y omisiones. Es importante que hablemos de la clasificación del órgano desde el punto de vista somero. Hablamos de órganos de acuerdo al objeto, hablamos de órganos generales, órganos especiales, de acuerdo a la funcionalidad. Hablamos de órganos activos, administración activa, lo que realmente es la razón de ser de una de las funciones de los órganos del poder, de la función ejecutiva, pero tenemos los órganos consultivos, por poner un ejemplo, las consultoría jurídica y tenemos órganos de control dentro de la gran estructura que tienen como misión tratar de verificar el cumplimiento de la legalidad. Y hablamos de clasificación del órgano de acuerdo a la jerarquía, hablamos de rango constitucional, no constitucional, hablamos de acuerdo al nivel, órganos superiores o órganos inferiores, y de acuerdo a la integración, órganos unipersonales y órganos colegiados. En este punto en particular es importante destacar que si no se tiene claridad que hablamos de un órgano colegiado, vamos a tener grandes problemas porque el que tiene la representatividad de la máxima autoridad realmente es una representatividad, pero la decisión cae en la máxima autoridad, órgano colegiado. La organización interna y macroestructural, hablamos entonces de la jerarquía y es importante que esta jerarquía permita la vinculación entre los órganos y los funcionarios. Fíjense las características. Estamos hablando de una relación administrativa, jurídica, que vincula al órgano y al funcionario y me genera la subordinación. La jerarquía tiene una razón de ser. No es simplemente por el hecho de que nosotros hablemos de el jefe. Nosotros podemos hablar del jefe de la unidad y podemos hablar del máximo jerarca. Ya vaya, jefe de la unidad, podemos hablar de un órgano unipersonal. Jefe de la unidad y podemos hablar del director de esa gran estructura. Es importante que nosotros tengamos claro
esta distinción de jerarquía y su vinculación con la subordinación. Y hablamos de organización interna y organización macroestructural, principios de la organización administrativa, hablamos de principios esenciales, hablamos de principios existenciales, que son importantes para nosotros poder hablar del funcionamiento, de la estructuración de una organización administrativa. Y por último, hacemos referencia a los órganos de administración pública central, hablamos de órganos del Poder Ejecutivo y hablamos de órganos consultivos de la administración pública central, y esos órganos consultivos observamos Consejo de Estado, Procuraduría General de la República, Consejo de Defensa de la Nación. Muchísimas gracias por la atención.